resultado de una política fiscal irresponsable, o D, todas son correctas. Bueno, pues sí. Bueno, lo primero agradeceros la invitación, un auténtico placer el poder estar con vosotros. En respuesta a tu pregunta tipo test, evidentemente la respuesta correcta es la última, todas son correctas. Es una estafa piramidal y es un esquema Ponzi, aunque nos lo vendan de otra forma, lo cierto es que el sistema público de reparto, por pura definición, es un sistema de fraude piramidal. Si la seguridad social, o sea, si nosotros hiciéramos lo que hace la seguridad social, pues iríamos presos directamente. Es un poco lo que hizo Bernard Madoff, el mítico gurú de Wall Street, que durante años estuvo robándole los millones a los grandes ejecutivos de Wall Street con promesas de rentabilidades muy altas, pero cuyo esquema lo inventó Ponzi, un emigrante italiano a principios del siglo XX en Estados Unidos, y que consistía básicamente en engañar con altas rentabilidades a la gente para que entrara y le entregara su dinero. Los que pedían el dinero se lo devolvía con las rentabilidades esperadas, pero ese dinero no estaba invertido en nada, era fruto del engaño previo al que había sometido a otros incautos. La seguridad social funciona igual, pero con una serie de ventajas, y es que para empezar nosotros no podemos decidir, entramos en el sistema queramos o no, pero el sistema, el esquema funciona exactamente igual, porque el pago de las promesas futuras depende en última instancia de la capacidad de gente que aporte al sistema a través de cotizaciones sociales. Y ese sistema se ha mantenido en vigor y se mantendrá en vigor, aunque ahora entraré en el segundo punto, a base de directamente cuestión demográfica. Es decir, el sistema se sostiene fundamentalmente por una cuestión demográfica. Si hay una cantidad de trabajadores creciente que aporte al sistema y el número de jubilados es decreciente o se mantiene estable, pues el sistema más o menos con dificultades se puede mantener. Pero si el sistema, que es lo que sucede y lo que va a seguir sucediendo en los últimos años, el número de trabajadores se mantiene estable, incluso decreciente, mientras que el número de jubilados sigue aumentando, pues el sistema es insostenible. Cuando los políticos dicen, no os preocupéis, el sistema está garantizado, mienten de forma absolutamente descarada. Existe récord de cotizaciones sociales, nunca antes la Seguridad Social ha recaudado tanto dinero en cotizaciones como en la actualidad y, sin embargo, aún así, el sistema es profundamente deficitario. Y deficitario de forma estructural. Es decir, que el sistema de la Seguridad Social se sustenta sobre dos ejes, el sistema contributivo y el no contributivo. El sistema contributivo es el que te garantiza, en teoría, unas pensiones contributivas en el futuro en función de las cotizaciones que hayas pagado. Bueno, pues esa parte del sistema que se debería sufragar íntegramente con el pago de cotizaciones sociales es deficitario. Y es deficitario no de ahora, sino desde hace más de 15 años. Eso significa que incluso las cotizaciones no cubren la parte contributiva del sistema, la parte de las prestaciones contributivas. Hay otra parte que es asistencial y que se sufraga vía impuestos. Pero el sistema ha entrado en tal agujero negro que se necesitan impuestos incluso para sufragar la parte contributiva del sistema. Y esa brecha crece con el paso del tiempo. Y de hecho se va a ir agrandando con el paso de los años, porque es justo ahora, donde se produce el inicio de la jubilación de la generación del baby boom. Eso significa que a vosotros, y también me incluyo nosotros, porque también nos va a tocar, pero a vosotros con más inquina todavía, nos queda una travesía, lo peor de la travesía por el desierto, porque el sistema ya es deficitario y ni siquiera ha comenzado el proceso de envejecimiento heavy que va a sufrir España en los próximos lustros. Empieza justo ahora. Ahora es cuando se empieza a jubilar la generación de los baby boom. Y esa masa de jubilados va a crecer en los próximos años y en los próximos lustros. El pico se va a alcanzar en el año 2050, cerca del año 2050. Por lo tanto, ¿cuál es por qué el sistema es Ponzi? Porque básicamente el número de jubilados va a crecer de forma sustancial
el número de cotizantes, trabajadores que aportan al sistema se va a mantener más o menos estable y como consecuencia la ratio fundamental para mantener el sistema en pie, que es el de cotizantes jubilados, se va a estrechar. Si ahora hay 2 cotizantes por cada jubilado, el día de mañana, dentro de 20, 25 años, habrá un cotizante por cada jubilado. Pues bien, ¿cómo se va a mantener eso? No se puede mantener. Y como no se puede mantener, y hasta voy a la segunda derivada, y ahora ya le paso la palabra a Domingo, o como queréis abordar el tema, el sistema está quebrado. Pero el sistema está quebrado por definición. Con esto no quiero decir que vayamos a dejar de cobrar pensiones públicas. Las pensiones públicas van a existir, entre otras cosas, porque si no se pagan las pensiones públicas, va a haber 10 millones o más de personas muy cabreadas que van a quemar la Moncloa. Y los políticos lo último que quieren es eso, que vayan a quemar la Moncloa o que le retiren sus votos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es lo que viene pasando desde hace ya mucho tiempo. El sistema de la Seguridad Social no es que vaya a quebrar y de repente deje de pagar, sino que está quebrado de forma estructural, está en quiebra permanente. El sistema quiebra de forma permanente y recurrente. Cada 4 o 5 años escucharéis por parte del gobierno de turno una reforma, un retoque, un ajuste. De cada vez que hablen de reforma, retoque o ajuste, es una quiebra del sistema, porque quebrar o suspender pagos significa que tú y yo llegamos a un acuerdo y yo te pido 1.000 euros a cambio de que te los voy a devolver dentro de 30 días con una serie de condiciones de tipo de interés, de evolución, etcétera. Si al llegar los 30 días te digo de forma unilateral, oye, que de lo que acordamos en su día, nada, que en lugar de 1.000 euros te voy a devolver 800, o que en lugar de una rentabilidad del 3 te voy a pagar el 1, o que en lugar de 30 días te voy a pagar dentro de 60, eso en derecho se llama suspender pagos. Pues no lo hemos acordado. Yo te estoy diciendo que no voy a cumplir. Por lo tanto, supone un incumplimiento. Eso es lo que hace de forma recurrente el gobierno con las pensiones públicas. Como no es capaz de atender a las promesas por una cuestión de insostenibilidad financiera, suspende pagos. Pero suspende pagos no significa que deje de pagar, sino que te eleva la edad de jubilación de 65 a 67. Vosotros no os vais a jubilar con 67 años. Que os quede claro, van a ser 70 como mínimo. En lugar de 15 años como mínimo para recibir la pensión, 15 años cotizados como mínimo para empezar a recibir la pensión, lo elevarán a 20 o a 25 años. El cálculo que se utiliza para estimar cuál va a ser tu prestación inicial, en lugar de los últimos 25 años cotizados, lo ampliarán a toda la vida laboral, lo cual va a suponer un recorte en tu futura pensión pública. Termino. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Pues que la pensión pública que vais a cobrar en el futuro, que vamos a cobrar en el futuro, no va a alcanzar para mantener nuestro nivel de vida o el mismo nivel de vida que teníamos cuando estábamos trabajando. Por lo tanto, llegar a la edad de retiro con 67, 68 años y depender única y exclusivamente de la pensión pública nos va a condenar a disfrutar de una calidad de vida muy inferior a la que teníamos cuando estábamos trabajando. Nos vamos, por lo tanto, a empobrecer si no buscamos soluciones. Si en la actualidad, y con esto acabo, más o menos un jubilado en España de media cobra una pensión equivalente al 80, 75, 80% de su último sueldo, ahora ya ha caído, está cerca del 75, dentro de 20 años ese ratio va a ser del 50%, o incluso menos si no se aplican los ajustes, que es lo que está pasando en los últimos años y que me parece todavía más grave, porque este particular gobierno es tremendo, todos los políticos son cortoplacistas, pero este en concreto es mucho más cortoplacista que los otros anteriores. Y lo que está haciendo es algo tremendamente pernicioso, pensando única y exclusivamente en ganar las elecciones a 1, 2, 3 años vista, ha disparado el gasto público en pensiones, lo ha disparado a sabiendas de que es insostenible. Y si se mantiene esa senda, pues en lugar de que tu pensión pública el día de mañana sea equivalente al 50%, pues lo será todavía menos, al 40%, al 35%. En definitiva, nos va a condenar a una situación de gran dependencia y de miseria si no tomamos soluciones al respecto. Sí, la misma pregunta, las cuatro opciones. Ahora no me cambies la respuesta, o si no... No. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Además, me hace cierta ilusión porque efectivamente yo estoy aquí en la Carlos III hace ya 30 años.
De hecho, he estado me estaban viniendo recuerdos. Déjà vu. Sí, no, aquí en este salón de grados he estado varias veces. Recuerdo unas conferencias creo que era Derecho Internacional Público, que nos obligaron a venir. Para aprobar la asignatura tienes que estar en las conferencias, esas cosas que hacen los profesores, montan un congreso con los amigos y te obligan a venir para los créditos, que el profesor que convocó se durmió. Se durmió aquí, o sea, estaba en mi puesto, yo estaba ahí y estábamos, tío, no nos puedes obligar a ir a una conferencia y dormirte tú mismo como ponente, que es verdad que la conferencia se lo merecía, que se durmiera, pero hombre, en la mesa presidencial, pues me estaba acordando de eso ahora, mientras esperemos que no nos pase ahora a nosotros. No, por Dios. Dicho esto, sobre las 4 opciones, pues yo voy a empezar discutiendo un poco, pero yo creo que no es ninguna de las 4. Yo no creo que sea una estafa, no creo que sea un esquema Ponzi, no creo que sea consecuencia de una política fiscal irresponsable y tampoco todas las anteriores. Yo creo que si el sistema de pensiones es el Estado, simplemente. Sí, decimos, es una estafa, y yo digo, no, es el Estado. El Estado funciona así. Y lo digo de verdad, o sea, incluso desde el punto de vista de un defensor del Estado, creo que debería hacerlo. A nosotros nos cobran impuestos para pagar muchas cosas. Entonces, supongamos que nosotros nos pusiéramos a hacer la cuenta de cuántos impuestos nos han cobrado pues, para construir esta universidad. Y decimos, sí, pues has cobrado tantos impuestos en los últimos años, de esos impuestos este porcentaje ha ido a esta universidad. ¿Cuál es el resultado? Pues este que vemos aquí, oye, no está mal, a mí siempre me gustó la Carlos III, pero decimos, ¿se podía haber hecho mejor, peor? Pues sí, es una estafa que se haya gastado todo ese dinero en el sistema educativo público español, no lo llamaríamos estafa, a lo mejor diríamos ineficiencia, diríamos, no sé, utilizaríamos otros términos. Pues en realidad yo con el sistema público de pensiones estoy más cerca de esa aproximación que de la aproximación financiera, porque es verdad que si lo miramos desde un punto de vista financiero, podríamos decir que es una estafa. Es que yo no lo mido desde un punto de vista financiero porque no creo que haya un sistema público de pensiones. Ese para mí es el gran mito del sistema público de pensiones, es la palabra sistema. No hay un sistema público de pensiones, no hay un sistema. Las pensiones son una prestación pública que el Estado paga cada año en función de lo que ingresa. ¿Y cómo paga esa prestación? Pues con los impuestos que recauda, como paga el resto de las prestaciones. Entonces, el Estado todos los años recauda impuestos, pues el IRPF, el IVA, impuestos de sociedades, impuestos especiales y un impuesto más, impuesto al trabajo, que se llama cotizaciones sociales, pero es un impuesto al trabajo exactamente igual que el resto. Y una vez que tiene su caja de dinero con todos los impuestos que ha recaudado y otros ingresos que pueda tener el Estado, ingresos patrimoniales, pero bueno, esos suelen ser cosas menores, decide en qué se lo va a gastar. Y bueno, pues entonces decide, me voy a gastar esto en educación, esto en sanidad, esto en carreteras y esto en pensiones. Entonces, llamar al sistema de pensiones estafa es como decirle, es como cuando decimos al Estado, oye, es que pagamos muchos impuestos y las carreteras están bacheadas o tienen socavones. Pues sí, el Estado es ineficiente. Pues que pagamos muchos impuestos y la educación pública pues no funciona. Pues es verdad, es bastante ineficiente el Estado en la provisión de servicios. Pues con las pensiones pasa lo mismo, pagan muchos impuestos y de esos impuestos una parte se dedica a pagar una prestación que se llama pensión, igual que hay otra prestación que se llama ingreso mínimo vital, igual que hay otra prestación que se llama de otra manera, o otra subvención o otra ayuda a tanto alzado. Entonces, pensar que es un sistema es la forma en la que el Estado trató de legitimar ese impuesto cuando empezó a cobrarlo. Claro, cuando el Estado dijo, voy a empezar a cobrar este impuesto. Y podemos entrar en el siglo XIX, en Bismarck, pero en general todos los estados hicieron algo parecido en las últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del XX. Se dicen, vamos a cobrar un nuevo impuesto y lo vamos a llamar cotizaciones sociales, vamos a decir que es una contribución y estas cosas. Si nos situamos en aquella época, eso no era fácil hacerlo porque se discutía incluso el cobro del impuesto sobre la renta. Es decir, en Estados Unidos hubo movimientos y muy duros, legales y no legales, ya sabemos cómo en Estados Unidos se las gastan a veces, en contra de la imposición de impuestos sobre la renta, sobre si era constitucional o no. Se discutió mucho y hasta qué nivel el impuesto sobre la renta se podía... Entonces, en aquella situación, claro, tenían que
poner un impuesto sobre el trabajo, pues de un 10, un 15, un 20, un 25, no serían tan altos como ahora. Pues eso no era fácil. Y entonces dijeron, no, vamos a decir que no es un impuesto, vamos a decir que es un salario diferido. Y que lo que tú estás haciendo es generar un derecho a futuro. Y que en realidad esto no es, como yo les digo, no es un tributo, sino que lo que tú estás haciendo es pagando a cambio de acumular un derecho que luego se te irá pagando cuando te jubiles. Entonces, todo eso es mentira. No es un derecho, no es un salario diferido, no es una especie de bolsa que tú vayas acumulando, y no solo desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista financiero sabemos que no lo es, sabemos que con las cotizaciones actuales lo que se pagan son las pensiones actuales, pero tampoco desde el punto de vista jurídico. Nadie tiene derecho a nada con las pensiones. Nadie tiene derecho a nada. Y cuidado, esto no es malo, ¿eh? O sea, yo si queréis ahora me pongo, a lo mejor algunos está asustado, y yo me puedo poner en modo defensor del sistema porque creo que tiene algunas fortalezas, pero lo primero es definir el sistema. No tenemos derecho a nada. Yo llevo, la mayoría de vosotros sois estudiantes, a lo mejor no habéis cotizado nunca, pero yo llevo cotizando ya pues más de 2 décadas de vida, y imaginemos que mañana me tocase jubilarme y me jubilo y el Estado español decide, aparece un presidente del gobierno que dice cerramos la seguridad social, no va a haber pensiones. Yo no tengo derecho a nada. Que no tengo derecho es una obviedad legal, jurídica. Yo no puedo ir a ningún tribunal y decirle, oiga, que es que el Estado español me debía. El tribunal me va a decirme, no, que no tienes derecho a nada. No, pero es que he pagado una cotización. Bueno, pues no tienes, eso no te da derecho a reclamar absolutamente nada. No es verdad. Si yo tengo un bono del Estado español firmado por el mismo ministro de Hacienda que no nos gusta, Montoro, Montero, lo que sea, y a mí el Estado español, cuando se cumple, yo tengo un bono a 10 años que firmó el ministro Montoro, y cuando se cumple el bono, el Estado español me dice no me va a pagar, yo voy a los tribunales. Y entonces a lo mejor, supongamos que el bono lo tiene Manu y yo tengo mi derecho a la pensión. Yo voy al tribunal y digo, oiga, que yo he estado 25 años cotizando y he estado cotizando 500 euros, 1000, 1500, lo que sea, una cantidad elevada cada mes. El tribunal me va a decir, pues sí, la verdad es que te han cobrado una pasta cada mes, esto es duro, el acumulado es muy alto, hasta luego. Me van a decir hasta luego. Y Manu va con su bono y dice, yo tengo un bono aquí de 5.000 euros que compré en el año 2015, que me firmó el ministro Montoro en aquel momento, o sería el director general del Tesoro en aquel momento, y no sé quién es. Ah, muy bien. Y entonces el tribunal le va a decir, oiga, el Estado español, páguele al señor Llamas 5.000, algo. No tengo. Bueno, pues entonces vamos a entrar en una quita. El señor Llamas puede ir a los tribunales internacionales y reclamar ese derecho. Si el Estado español intenta no pagarle a Llamas, intenta pagar otras obligaciones. Imaginémonos que el Estado español dice, no te pago Llamas, pero intenta seguir pagando otros gastos que tiene. Los tribunales internacionales van a decir, no. El primer derecho lo tiene Llamas, que tiene un bono, aquí firmado por Montoro. A lo mejor van a embargar la sede del Instituto Cervantes en Londres, como han hecho con lo de las renovables y esas cosas. No, pero que esto es verdad. O sea, esto no es esto pasaría. A Argentina le ha pasado. Cuando Argentina ha entrado en conflicto con sus deudores, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el Estado argentino se ha visto perseguido en los tribunales internacionales, ha habido demandas, han embargado bienes del Estado argentino, creo que le llegaron a embargar hasta un buque de la Armada o algo así, para que intentara hacer frente a los pagos. Él tiene derecho, que tiene un bono. Yo no tengo nada y he pagado mucho más, y a lo mejor la gente dice, pues me da más pena Domingo porque Manu compró este bono porque era un especulador, estaba ahí en los mercados de renta fija, en realidad nos cae mal Manu, mientras que Domingo era un trabajador, pobre hombre, estaba ahí cotizando todos los meses. Pues bien, a mí yo os doy pena, pero tengo 0 derechos. Esta es la realidad del sistema de pensiones. Tengo 0 derechos. Manu con su bono tiene. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son las pensiones que se pagan? Pues como todas las prestaciones del Estado. Por eso digo que yo no creo que sea una estafa, es como todo lo que hace el Estado. ¿Qué hace el Estado? Cobra impuestos los que puede y paga prestaciones para tratar de generar apoyos políticos las que puede. Entonces, ¿qué pensiones vamos a cobrar nosotros, Manu y yo? Pues más bajas en términos de eso que se llama generosidad que nuestros padres. Sí, ¿por qué? Porque va a haber menos trabajadores para más pensionistas, con lo cual nos van a poder pagar menos. Punto. ¿Eso es una estafa?
yo qué sé, es como si alguien me dice, no, es que también el Estado en los años 60 hacía casas, el Ministerio de la Vivienda, y ahora pues no, la gente no tiene. Pues, ¿qué estafa? Pues yo qué sé, pues no, el Estado en aquel momento hacía eso con su dinero y ahora hace otras cosas. O es que las carreteras de los 80 son mejores o peores. En ese sentido, yo creo que no deberíamos desligar el sistema de pensiones, que no está el sistema, de lo que es el conjunto del Estado, para lo bueno y para lo malo. ¿Qué tiene este sistema? Y termino con esto. ¿Qué tiene este sistema bueno? Pues lo bueno que tiene es que te da la seguridad del Estado. Cuando alguien me dice, es que yo no voy a cobrar pensión, digo, ¿cómo no vas a cobrar pensión? Mientras haya Estado español, vas a cobrar porque va a haber una prestación que se va a llamar pensión. Ningún gobierno se va a atrever a quitarla. Siempre va a haber una prestación llamada pensión. Lo que va a ser es más baja o en otras condiciones que las actuales, pero sí que va a haber una prestación. Y no va a ser una prestación de miseria. Mi apuesta es que el Estado español va a seguir pagando prestaciones relativamente razonables durante las próximas décadas a costa de un daño brutal que está ejerciendo sobre la actividad productiva del país. Claro, porque esas prestaciones salen de los impuestos y un impuesto además, si miramos los impuestos que más cobran, que son los impuestos al trabajo en España, que generan mucho daño en la actividad productiva. Bueno, pues asumámoslo, es lo que quiero decir, pero no pensemos, no, es que esto es un problema del esquema Ponzi, si antes había más y las finanzas. No, esto es el Estado. ¿Cuánto dinero recauda cada año y en qué se lo puede gastar? Y eso es lo que tenemos y a partir de ahí empecemos no la discusión, sino la asunción de lo que hay, los datos. Oye, mira, pues el Estado lo que tiene ahora es esto y lo que puede gastar es esto, pues esto es lo que te va a tocar. Y analizando un poco la situación actual, bueno, ya habéis mencionado un poco de todo, pero muchas personas siguen pensando que el sistema de pensiones en España realmente no ha quebrado, que simplemente necesita unos pequeños ajustes. Entonces, más allá del modelo de reparto que conocemos hoy en día, sí que es verdad que el sistema parte de esas antiguas mutualidades laborales que funcionaban de forma sectorial, como sería la de Renfe, banca o la minería, y ya con el paso del tiempo sí que se integraron a un sistema único, incluyendo aquellas que acumulaban déficit. Posteriormente, también durante el gobierno de Aznar, las cuentas de la Seguridad Social se integraron a la contabilidad general del Estado. Desde entonces, las pensiones no se financian solo con las cotizaciones sociales, sino también con aquellos impuestos generales, ¿no? Y como establece la Ley General Presupuestaria, en España los impuestos no son finalistas, o ahora me parece, sino no van destinados a pagar las pensiones de forma directa, sino que se reparten según la decisión política. Entonces, respecto a este punto y analizando la actualidad aquello que muchas personas creen, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Cómo debatirían eso? ¿O qué les dirían a aquellas personas que piensan de esa forma para que se den cuenta de lo que está pasando realmente aquí en España? Mira, fijaos, la seguridad social aún es hoy el día que la gente piensa erróneamente que la seguridad social incluye la sanidad pública. De toda la vida, mis padres, claro. Incluso yo, y porque a mí me tocó. O sea, entonces, existe en el imaginario colectivo de España, la seguridad social. La seguridad social, mucha gente lo relaciona con las pensiones y lo relaciona con la sanidad pública. Oiga, que yo soy cotizante o que he pagado cotizaciones, por lo tanto, también tengo derecho a sanidad pública. Pero lo cierto es que la sanidad pública, desde hace ya muchísimos años, que no se financia con cotizaciones sociales, sino que se financia directamente con impuestos de distinta naturaleza, IRPF, impuestos de sociedades, IVA, etcétera. Por eso digo que el sistema está quebrado de forma estructural, porque antes, con la recaudación de cotizaciones sociales, no solo era suficiente para pagar las pensiones públicas, sino que además se podía pagar la sanidad pública, además se podían pagar algún tipo de prestaciones asistenciales. Todo eso se fue desligando y hablan ahora de diferenciar por fuentes, ¿no? Hay que las prestaciones antes que se financiaban con cotizaciones, que son prestaciones asistenciales, ahora se financian con impuestos. La sanidad pública, que se financiaba con cotizaciones, ahora se financia con impuestos. Y las propias prestaciones contributivas, las pensiones contributivas, que antes se financiaban exclusivamente con cotizaciones, ahora también se financian con impuestos. Hay que romper el mito y hay que repetirlo por activa y por pasiva una y otra vez. En línea con tu pregunta,
las pensiones públicas en España no se pagan con cotizaciones, se pagan con impuestos. Y cada vez se necesitan un mayor volumen de impuestos para poder sufragar las cotizaciones sociales. Y eso tiene que ver, como comentaba antes, con el tema demográfico. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un, como comentaba antes, hacia un sistema que nos va a garantizar única y exclusivamente pensiones más bajas, y lo que la gente tiene que ser consciente es que si no ahorra de alguna forma para su jubilación, pues va a atravesar problemas o hasta cierto punto dificultades. Y a mí lo trágico del engaño que hay con el tema de la seguridad social es que desde los poderes públicos no se está advirtiendo de esta verdad. O sea, avanzamos de una u otra forma hacia un modelo asistencial parecido al que existe en Reino Unido o en otros países, donde el Estado te garantiza una pensión mínima, una pensión básica, donde la pensión que vas a recibir no va a depender del número de años que hayas cotizado ni de la base de cotización, es decir, si has cotizado mucho o poco. Aunque hayas cotizado mucho, el día de mañana vas a cobrar una pensión pública muy similar al que no haya cotizado nada. Y esto ya está sucediendo. Entonces, vamos de alguna forma hacia un modelo asistencial que nos va a garantizar, como comentaba Domingo, algún tipo de pensión, pero no especialmente generosa. Yo, en ese sentido, soy un poco más pesimista que Domingo. Creo que sí van a ser bastante o sustancialmente más bajas que en la actualidad. Sin embargo, vamos a tener que pagar unos impuestos colosales para poder mantener los pagos a los pensionistas. Entonces, ¿cuál es la tragedia de este modelo? Que ningún político se atreve a decir la verdad. ¿Por qué ningún político se atreve a decir la verdad? Porque tiene miedo a perder votos. Y esto a mí me parece una tragedia, porque las masas, a lo mejor, vistas en un concepto amplio y abstracto, pueden parecer ignorantes sobre muchas materias, pero si tú le explicas a la gente bien explicado lo que sucede, la gente no es tonta. Y la gente puede entender, como pueden entender ahora nuestros abuelos, que es una barbaridad que a vosotros como jóvenes o a los que están trabajando en la actualidad nos estén machacando a impuestos y a cotizaciones sociales, mientras que hay una serie de gráficos que son muy significativos de cómo ha evolucionado la renta de los españoles en función de la edad en los últimos años. La única renta en términos reales, descontada de inflación, que ha aumentado y ha subido en los últimos años es la de los jubilados, mientras que la de los jóvenes ha caído. O sea, la clase trabajadora o los trabajadores, los asalariados y especialmente los jóvenes han perdido poder adquisitivo, son más pobres en términos reales, descontando inflación, mientras que la renta de los jubilados ha aumentado de forma muy sustancial. ¿Por qué? Pues porque tienen pisos, porque no tienen deudas, porque las pensiones públicas no han dejado de subir de forma muy sustancial en los últimos años, a pesar de que las subidas que se han aplicado son tremendamente irresponsables. Que la pensión pública en España haya subido, ¿cuándo fue? Hace 2 años, ¿no? Cuando la inflación se colocó en el 8%, que de repente 10 millones de pensionistas en este país se encontraran en enero del año 2023 o en febrero, que es cuando se paga la pensión con respecto a donde se actualizan las pensiones, que de repente cobraran un 8% más con respecto al año anterior, claro, los pensionistas encantados, pero eso supuso solo en ese mes 15.000 millones de euros de gasto adicional, y que es estructural porque es acumulativo. Tú aplicas una subida del 8% en el año 2023 debido a la inflación del 22 y en el 24 es el 8% más un 3% adicional, y en el 25 ese 8 más el 3 más el 2,5. Es decir, ¿cuál es la gran tragedia de este país? Que en España no hay políticos capaces de decir la verdad a los españoles. ¿Por qué? Por miedo. ¿O qué os pensáis que no saben cómo está el sistema? No todos. Los de Podemos ya os garantizo que no saben cómo funciona. Y los de Sumar también. Y muchos del PSOE, incluso del Partido Popular. Pero los funcionarios, los altos funcionarios del Estado y muchos políticos en la cúpula de estos partidos son perfectamente conscientes de que el sistema va a atravesar graves dificultades.
Y en lugar de decirle a la gente, oye, el día de mañana, ten cuidado, vete ahorrando, ten previsión, porque la pensión pública no te va a alcanzar para mantener tu nivel de vida, en lugar de eso, tenemos a políticos de todos los colores, y aquí no distingo, porque yo no escucho también a nadie del Partido Popular ni de Vox decir lo contrario. Yo al menos no lo he escuchado. Que te digan, más vale que ahorres porque no te va a dar. Y para mí ese es el gran engaño y la gran irresponsabilidad. Porque el mensaje que se lanza a los españoles es ciertamente irresponsable. Porque mucha gente, pues posiblemente les creerá y dirá, ah, no, yo tengo la pensión garantizada, que lo ha dicho Montero o lo ha dicho la ministra de Seguridad Social o lo ha dicho el presidente del gobierno o lo ha dicho el partido de la oposición. Y para mí esa es la gran tragedia. No solo no hay soluciones que se pongan encima de la mesa, sino que desde los poderes públicos se lanza el mensaje a la población de que no es necesario que ahorres, no es necesario que inviertas, porque el Estado proveerá. Y ya para terminar, es especialmente dramática la situación que vais a sufrir vosotros. Especialmente dramática. Porque como no va a haber ningún partido político, por el miedo al daño electoral, capaz de decir las verdades del barquero y capaz de decir o de tomar ajustes impopulares, pero necesarios, como por ejemplo congelar las pensiones, como no va a haber políticos capaces de decirlo, o va a ser realmente complicado que lo haya, ¿cuál va a ser la fórmula? Un poco en la línea que comentaba Domingo. Machacaros a impuestos. Os van a freír. Yo soy consciente de lo que gano y soy consciente de lo que pago, pero muchos de vosotros que a lo mejor todavía no habéis empezado a trabajar no lo sois. Y yo tengo amigos que eran zurdos, como los de Podemos, antes de empezar a trabajar, y cuando vieron su primera nómina y descubrieron que su sueldo real eran 2.500, pero que neto al banco le llegaban 1.400, decía, ¿pero esto qué es? Y, ¿Pero cuánto me quita el Estado? Y, ay, amigo, pues bienvenido. Pues vosotros, o sea, si ahora la presión fiscal en España es alta, lo trágico es que si no hay políticos o alternativas capaces de decir la verdad y de al menos tomar algún tipo de medida para contener el gasto, para contenerlo o para frenarlo mínimamente, la única solución de mantener el sistema en pie es machacar y estrangular cada vez más a los trabajadores y a las empresas. Y eso lo vais a notar especialmente vosotros. Sí, a ver, hablabas de impuestos, hablabas de impuestos finalistas. El tema de los impuestos finalistas es un poco la misma trampa que nos hacen con el gasto finalista de las pensiones o no con esos derechos que acumulamos. No hay impuestos finalistas. Lo que pasa es que eso genera mucha legitimidad. Y de hecho hay que preguntarse por qué el Estado hace esto si en realidad se está metiendo en una trampa. Esta especie de promesa que hacen los políticos, si la ampliásemos al resto de las políticas públicas, veríamos que es una locura y los mismos políticos no se quieren ver ahí. Porque te llega una crisis como la del año 2010 en España y ¿qué pasó? Pues que se empezaron a recortar muchísimas políticas de gasto y nadie decía que yo tengo derecho a una vivienda o a que se siga gastando el dinero del Estado en, pues eso, por ejemplo, en viviendas públicas. Pues dijeron, no, hemos cortado, pero de todos los impuestos que yo he ido pagando en el pasado, ¿dónde están? No, simplemente ahora no hay dinero en el presupuesto, se recorta fuera el Ministerio de Vivienda y fuera no se va a construir ni una vivienda pública en España en los próximos 10 años y no pasa nada. Sin embargo, con las pensiones los políticos se sienten atados a una promesa y es la promesa del intento de legitimarse a través de un impuesto que nos venden como finalista, que son las cotizaciones sociales. ¿Por qué lo hacen? Por lo que yo decía antes, cobrarle el 25% de su sueldo real a alguien y es lo que le estás cobrando. Si no le endulzas eso con la idea de que en realidad lo que está generando es una especie de derecho a futuro, es muy difícil. Es muy, muy complicado políticamente. Entonces tú le tienes que vender que lo que él paga de cotizaciones en realidad no es como un impuesto otro que se va, que se paga, que se gasta pues en una carretera y ya la ves, ya está ahí la carretera o no está, sino que es algo que va a aprovechar él. De hecho, las pensiones tienen una característica muy peculiar y es que es el impuesto subsidio contrario
que sigue la lógica contraria al del resto de los impuestos subsidios de los que tiene el Estado. En el resto de los impuestos, ¿cómo funciona la lógica? La lógica de todos los demás impuestos es que todo el mundo pague lo máximo que se le pueda cobrar y el que más gane, que más pague, y aún más, ya no que pague más porque gane más, sino que la proporción de lo que paga va siendo superior. De eso va la progresividad del IRPF. Y luego el reparto se hace en función de las necesidades. Esta idea muy legitimadora del Estado, cada uno va a pagar según sus posibilidades y a todos les vamos a dar según sus necesidades. De eso va el conjunto del Estado. Y llegan las pensiones y nos dicen, no, en las pensiones tú cobras en función de lo que cotizas. Y claro, uno piensa, ¿cómo que cobras en función de lo que cotizas? Entonces, ¿a los que más han ganado les pagas más? Pero si eso es lo contrario de lo que me has dicho que es bueno durante el resto de los años, ¿por qué justo en esto no? Es una cuestión de legitimidad, de que si no, no podrías cobrarlo, la gente se te escaparía, empezarían a buscar alternativas. Y es la única manera de tener a alguien 40 años metido en la rueda. Hacerle ver que en realidad no está tirando el dinero. Pero claro, eso te lleva a una lógica muy egoísta, porque claro, ¿cuál es la lógica que se sigue de ahí? Que luego todo el mundo te va con la cuenta. Ya no solo es yo cotice más, yo tengo derecho a cobrar más que aquel otro que cotizó menos, sino que te va con la cuenta y te dice, oye, yo he cotizado tantos años, tanto dinero, a mí ahora no me puedes pagar una pensión de miseria. Me tienes que pagar lo que yo he generado. Y ahí es cuando el Estado se ve en un problema, porque de repente empieza a ver que no es tan fácil equiparar, pagar las pensiones, ya no en función de una cuenta actuarial, de una cuenta financiera, de lo que debería ser el valor neto actual de las pensiones en función de lo que has cotizado los años y los años transcurridos, una tasa de descuento que podríamos decir, yo qué sé, el tipo de interés o el crecimiento del país, que probablemente sería más adecuada o algo así. No. Es en función de lo que yo creo que más o menos me merezco en función de lo que he cotizado. Hace poco yo escribí un artículo, siento la autocita, pero es que me gustó mucho, no mi artículo, sino el corte de Elisa Beni discutiendo con Rayo en La Sexta. ¿No lo visteis? La Sexta Noche. En La Sexta, yo que no veo la tele, en una de estas. No, pues Elisa Beni decía exactamente, daba todas y cada una de las claves del sistema de pensiones. Porque dijo Elisa Beni, Rayo, creo que era Rayo con el que discutió, aunque estaba también por ahí José Carlos Díez, y decía, yo no cotizo para pagar las pensiones actuales. Y le dijeron, Elisa, que no tienes ni idea, que sí que cotizas para pagar las pensiones actuales. Y dijo, no me seáis machirulo ya. Pero pero se lo dijo, pero tenía toda la razón. Dijo, que ya sé que lo que yo pago ahora paga las pensiones actuales. No me digáis tonterías, eso ya lo sabe todo el mundo. Es verdad que hace 15 o 20 años no se sabía tanto. Cuando yo estaba en la universidad no estaba tanto esto en el debate. Ahora yo creo que una de las grandes victorias, por lo menos dialécticas, didácticas, es que todo el mundo, o casi todo el mundo ya sabe que no hay una hucha de las pensiones, que no hay un dinero guardado, que lo que ahora se paga en cotizaciones en impuestos paga las pensiones actuales. Pero ¿qué es lo que decía Elisa Beni, que estuvo muy bien? Decía, yo ya sé que lo que yo pago ahora paga los impuestos ahora. Lo que yo quiero decir es que yo cotizo porque estoy generando un derecho y yo espero que ese derecho sea suficiente como para pagarme a mí una pensión, y no sé si dijo pensión digna, una pensión suficiente o algo así. Entonces, ¿qué es lo que ella quería decir? Lo que ella quería decir es, cuando hablamos así la gente de izquierda de que los impuestos son los que más tienen más pagan, los que menos tienen reciben más, todo esto, eso aquí no me cuenta, no me cuentes historias. En las pensiones yo he pagado mucho, quiero recibir mucho. Y esa es la trampa en la que está ahora el Estado. Que hay mucha gente, cada vez más, como ha dicho Manu, los baby boomers se están empezando a jubilar en España ahora, pues hay mucha gente cada vez más que ha pagado mucho y que le dice al Estado, no me hagas cuentas actuariales, no me hagas cuentas de cuánto suponen mis cotizaciones en función de, pues lo que yo decía antes, de vamos a hacer un cálculo temporal de lo que ahora supondrían tus cotizaciones del año 65 ahora mismo, aplicándole el crecimiento del PIB de España. No. Pagué mucho, me pagas mucho. Y durante mucho tiempo, porque eso es lo que me dijiste que ibas a hacer. Esa es la trampa en la que ahora está el Estado.
de nuevo, pero no es una trampa. Sí, el Estado se metió en esa trampa, sí. Se metió diciendo que el sistema, sí. Claro, el problema es cuando tú generas la expectativa de que la cotización es un impuesto finalista que en realidad te está generando un derecho finalista. Eso es mentira. Pero bueno, eso que se preocupen ellos. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad actual a día de hoy es, en primer lugar, simplemente los grandes datos que deberíamos tener. Y ahora me salgo un poco de mi argumentación general de que esto no es un sistema. Venga, vamos a hacer como si esto lo fuera. Como si fuera un sistema, como si vamos a hablar en términos financieros reales. Bien, dos realidades. En primer lugar, la tasa de dependencia en el conjunto de la Unión Europea, tasa de dependencia es porcentaje de mayores de 65 años respecto a la población en edad de trabajar. En el conjunto de la UE va a pasar del año 23 al 53, del 29 al 46. Es una subida muy importante. Para que en 30 años son 17 puntos más. En España va a pasar del 26 al 54. Repito, del 29 al 46, media de la Unión Europea, en España, del 26 estábamos más abajo, tenemos una población menos envejecida que el conjunto de la Unión Europea. Esto no somos conscientes, pero es así. Y vamos a pasar al 54. Del 29 al 46, del 26 al 54, de una población menos envejecida a una población más envejecida muy rápido. Porque, como decía Manu, el baby boom en España, el baby boom fue esto que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a tener hijos como locos, vuestros abuelos, nuestros padres. Pues bien, en España ese baby boom, en realidad, no empezó como en Italia, Alemania, Bélgica, Francia, que empezó alrededor, principios de los 50. No, en España empezó a finales de los 50. Y el baby boom en Europa empezó a detenerse a finales de los 60, principios de los 70. En España se alargó durante casi toda la década de los 70. Entonces, 58 más 67 son 125. 1958 más 67 son 2025. Entonces, los primeros años de jubilación del baby boom reales son ahora, 2024, 2025. Ahora es cuando vamos a ver el problema de envejecimiento que tiene España. Entonces, ese problema que los políticos han ido creando, generando una legitimidad, porque si le hubieran dicho a la gente siempre, mira, tú vas a pagar ahora todos los impuestos al trabajo que te podamos cobrar y luego cobrarás la pensión pues en función de lo que haya en la caja. No digo yo que no tendrían problemas, los tendrían. Esa es la realidad de lo que les tenían que haber dicho, porque es la realidad de lo que hay en España y de la realidad de las pensiones. Pero no se lo dijeron, le dijeron está generando un derecho. Y ahora la gente va como Elisa Beni y dice, yo no cotizo ahora por los de ahora, yo lo que quiero es mi derecho y una pensión suficiente. Claro, y ahí tienen un problema. Entonces, primer dato, el dato demográfico. Segundo dato, el dato de si ese sistema fuera independiente. El año 2023, que es el último año con las cuentas cerradas, las cotizaciones sociales en España supusieron, cotizaciones sociales también ingresos, los ingresos raros que se cobran a sí mismo el Estado por clases pasivas, 174.000 millones de euros. Otros ingresos de la Seguridad Social, 2.000 millones de euros, unos 176.000. Eso es lo que ingresa el sistema, si hubiera un sistema. ¿Cuáles son los gastos? Bien, pensiones contributivas 181.000, clases pasivas 22.000, otras pensiones contributivas, incapacidad temporal, maternidad, paternidad 23.000, no contributivas 14.000 y otro tipo de gastos 2.000, 242.000. Entonces, 176 por un lado es lo que se ingresa con ese impuesto teóricamente finalista, 242 por el otro es lo que estamos gastando, es lo que la Seguridad Social se ha comprometido a pagar en diferentes prestaciones, que me da igual cómo las llame. Entonces, tenemos un agujero de 66.000. Vosotros diréis, pero yo no estoy oyendo en las noticias ese agujero de la Seguridad Social. No, porque el Estado hace una transferencia directa de 56.000, pero es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el futuro de las pensiones? Si lo queréis ver así. El futuro de las pensiones es que esa parte de gastos va a ir creciendo y la parte de ingresos va a ir creciendo, pero menos. Y hay una serie de posibilidades que cualquier gobierno se tiene que plantear y que, bueno, pues tendremos que decidir. No sé decir, a mí es que lo de esto de las decisiones colectivas no me gusta, pero digamos que la tomará la decisión pues el presidente del gobierno y su ministro de Hacienda, vamos a ser sinceros, no nosotros. Entonces, decisiones. Vamos a recortar el gasto de las actuales opciones que hay ante esa opción, ante esta evidencia. Tenemos 242.000 millones de gastos, 176.000 de ingresos, si creyéramos que es un sistema.
Venga, vamos a suponer. Opciones. Primera opción, recortar el gasto de los actuales jubilados. ¿Lo veis factible? No, ni en términos nominales ni en términos reales parece que hay disponibilidad. Segunda opción, subirle los impuestos a los actuales trabajadores, intentar por la vía de los ingresos. ¿Lo vemos factible? Sí, es una alternativa. Pero tampoco pueden subir los impuestos tanto, como para llegar a cubrir ese agujero. Tercera opción, recortar en políticas presupuestarias de otras partidas, o sea, recortar otras partidas del presupuesto. ¿Lo vemos factible? También. Cuando ahora dicen, ay, es que no se ha construido, decía yo antes, no se ha construido ninguna vivienda pública en España. Al principio era por la crisis, que había mucho ladrillo. A ver, eso es una consecuencia directa de la política de pensiones. A mí no me gusta el Ministerio de la Vivienda ni me gusta el Ministerio de Universidades, pero cuando los jóvenes dicen, es que lo que a nosotros nos interesa no se gasta el dinero del Estado, pues claro que no se lo gasta, porque se lo está gastando en pensiones. O sea, hay como alternativas. ¿Qué puedo hacer? Crear nuevos impuestos a los que llame cotizaciones, aunque no sean nuevos impuestos. Por ejemplo, la reforma Escrivá. ¿Qué fue la reforma Escrivá de hace 2 años? La reforma Escrivá que aprobó el ministro José Luis Escrivá hace 2-3 años no fue una reforma a las pensiones, fue una reforma fiscal, se aprobaron nuevos impuestos. Entonces, digamos, entre todas esas alternativas se van a ir manejando para intentar cubrir lo más posible una necesidad obvia, y es la de todos esos millones de personas que dicen, como Elisa Beni, quiero una pensión que justifique todo lo que yo he pagado, y no hay dinero en España para pagar esas expectativas. No digo pensiones se van a pagar. Yo soy más optimista de Manu, yo creo que se van a pagar pensiones, no sé si es ser más optimista, porque es que yo creo que eso va a ser a costa de la estructura productiva del país. Creo que se van a pagar pensiones bastante generosas, muy por encima de la generosidad media de las pensiones que se pagan en el resto de la Unión Europea. ¿Van a ser menos generosas que las actuales? Claro que van a ser menos generosas que las actuales. Si ahora la tasa de sustitución está en el 80-75, como decía Manu, se van a ir al 60-65. Pero es que incluso eso es más que lo que están cobrando los alemanes, que los alemanes están cobrando una tasa de sustitución del 50%. Claro, dicen, no, pero las pensiones alemanes son más grandes. Hombre, pues sus sueldos son más grandes y la tasa de sustitución se mide en relación último sueldo, primera pensión que estás cobrando. Entonces, pero van a ser generosas, sí, van a ser razonables en comparación con los sueldos españoles, pero va a ser a costa de someter a un peso brutal a la estructura productiva. Y, dicho esto, ya termino y dejo a Manu y seguimos con otros temas de... Yo no creo que vosotros seáis los que más os tuvierais que preocupar de esto. De hecho, yo estaría cero preocupado por este tema. No os digo que no estaría aquí, está bien que estéis con nosotros y eso, pero este es un tema que si tuviera menos de 30 años me preocuparía cero. Cero absoluto. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar, porque de aquí a 40 años que vosotros jubiléis, a saber cómo está el mundo, es verdad, a saber cómo está el mundo, a saber si los robots, si ya lo hacen todos, si no. Porque además cuando vosotros jubiléis dentro de 40, 45 años, el problema demográfico va a ser menor, porque el problema demográfico se va a concentrar entre el año 2035 y 2055, intuyo que vosotros con 55 años, o sea, vosotros que sois todos alrededor del 2000, por eso incluso más jóvenes, es que no vais a estar en esas. El problema en España va a ser entre el año 2035 y 2055, ahí va a ser dramático. No las pensiones, sino el Estado español, la sostenibilidad del Estado español. Es que España corre el riesgo de entrar en un proceso a la griega. ¿Vosotros sabéis lo que le pasó a Grecia entre el año 2010 y 2015? Que el Estado entró en una especie de semiquiebra, caídas de pensiones del 40%, venta de bienes públicos, que se pusieron a vender hasta las playas y las islas. Es verdad, vendieron de todo los griegos, porque no tenían dinero. Ese es el problema de España. Entonces, ese es el problema, y ese sí que es vuestro problema. Entre 2035 y 2025, quizás viváis en un país en semiquiebra como Grecia. Pero pensar, es que a lo mejor en 2070 no tengo pensión. Hombre, no, eso es lo último que deberéis estar pensando. El escenario, sí. No, digo, el escenario griego yo no lo descartaría. Es que los griegos, eso fue dramático. Grecia era el estado más generoso de Europa, era uno de los países más pobres. Y llegó un punto, llegó una gran tormenta financiera. Es cierto que fue la mayor crisis financiera desde el crack del 29, desde la Gran Depresión de los años 30. Y arrasó con bancos, con sistemas financieros. Algunos, bueno, los titulares eran, acuérdate, Domingo, eso era... Algunos, yo recuerdo agentes de bolsa en Wall Street
diciendo literalmente en canales de televisión en prime time, comprad oro, escopetas y iros a una cabaña en el medio del bosque. Pero eso es literal. O sea, gente de Wall Street diciendo, desaparece el sistema financiero, volvemos a la edad de piedra. Bueno, no fue así, entre otras cosas porque hubo varios estados, o los estados salieron al rescate del sistema financiero, pero hubo estados que no podían ni siquiera acudir al rescate del sistema financiero y quebraron. El caso de Grecia fue paradigmático. Y Grecia, pues encima le lanzó un pulso a la Unión Europea porque sus políticos se negaban a recortar. Y como se negaban a recortar, le plantearon un órdago a las autoridades comunitarias y le dijeron, rescátame tú. Como yo no puedo pagar el sistema financiero, rescátame tú. Y yo quiero mantener el gasto, no voy a recortar el gasto público. Así que, Banco Central Europeo, me prestas dinero, que no te voy a devolver, y que me paguen el ingente despilfarro de dinero público que he construido a lo largo de décadas, incluyendo las pensiones, un estado elefantiásico, ineficiente, a más no poder. En Grecia se jubilaban con 50 años. Con 50 años. Los que tenían, bueno... Todos no, pero había profesiones... Es que las profesiones de riesgo. Las noticias de Grecia de aquellos años eran... Era maravilloso. La edad legal de jubilación eran 60, pero te podías jubilar con 50 años si pertenecías a una profesión de riesgo. ¿Sabéis cuáles eran las profesiones de riesgo? Ser peluquero era profesión de riesgo. En Grecia. En Grecia, ser peluquero era profesión de riesgo. Entonces, a lo que voy, le plantearon el órdago a Europa y Europa dijo, mira, no, no te vamos a rescatar, te tienes que ajustar y si no, sales del euro. Y entonces, los políticos griegos que eran tan irresponsables, entonces gobernaba Podemos en Grecia. El Syriza era Podemos griego. Y entonces, con ese ministro, ¿te acuerdas de Varoufakis, que era un loco absoluto, que fue no, el que de loco nada, yo soy bastante fan de Varoufakis, eso lo discutimos otro día. Le plantó el órdago a Europa, pero Varoufakis pensaba que Europa iba... Varoufakis no era un loco, Varoufakis lo que dijo es, si nosotros mantenemos el órdago, estos tíos pagan. Se pliegan, efectivamente. Los alemanes nos van a pagar la fiesta de los próximos 25 años. Bueno, yo creo que tenía razón. Le plantó el órdago. Además, es que Tsipras no fue valiente. Exacto, o sea, eso hay una Nunca sabremos lo que habría pasado. Hay una noche maravillosa, Sí. De hecho Varoufakis sacó un libro, pero hay varios libros al respecto. Eso es fantástico, Eso fue como adultos. En una reunión se plantó el órdago, Tsipras, Varoufakis, Banco Central Europeo y Angela Merkel, además de la Comisión Europea, etcétera. Y según lo que se publicó en ese día, yo no sé exactamente cómo fue, pero todo apunta a que fue así, lo que se publicó entonces apunta a eso, le dijeron, no vamos a pagar, esto es partida de póker tal cual, Sí. no te vamos a pagar, sal del euro. Y Tsipras se cagó en los pantalones, o sea, no literalmente, pero se arrugó. Y durante varias horas, Grecia extraoficialmente estaba fuera del euro. Y Varoufakis lo que dijo fue, Aguanta. Alexis, aguanta que no nos echan del Y Alexis euro. no aguantó. Y yo creo que tenía razón, que si hubiera aguantado no les echan. Alexis no aguantó. Bueno, a lo que voy, finalmente se tuvo que plegar y para mantenerse en el euro tuvieron que recortar. Hubo un corralito financiero y los jubilados sufrieron un recorte de su pensión del 40% en términos nominales. El que cobraba 1.000, de repente pasó a cobrar 600. Bueno, eso fue el ajuste griego, con una situación de quiebra técnica del Estado. A ver, no es que sea especialmente pesimista, digo que ese riesgo existe, que quiebre el Estado y el escenario griego no se debe descartar. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es un poco lo que decía Domingo, que nos van a esquilmar a impuestos. Pero aunque a vosotros nos coja el pico de declive demográfico y de envejecimiento poblacional, os van a machacar impuestos. Cuando empecéis a trabajar, vais a estar... o sea, nosotros lo vamos a sufrir, pero vosotros también. Y cuando empecéis a trabajar, vais a soportar una presión fiscal muy sustancial, la base de cotizaciones, etcétera. Y luego va a haber otro tipo de recortes que son, para eso son expertos los políticos. Los políticos son expertos en varias cosas, en engañar y en mentir, en primer lugar, y en segundo lugar, en inventarse impuestos y justificar impuestos. Entonces, ¿en dónde va a residir el engaño? En los ajustes, porque va a haber ajustes. O sea, no todo se puede, para financiar semejante volumen ingente de pensiones públicas,
no va a ser suficiente, por mucho que nos esquilmen, no va a ser suficiente con la recaudación fiscal, porque hay un punto en el que no puedes, o sea, sí puedes, pero el daño que le puedes provocar a la economía es tan grande que también hay límites a ese respecto. O digamos que va a haber incentivos para que no sea todo en ingresos. Va a haber también por el lado de gastos, pero ¿cuáles van a ser esas reformas? Lo que tú las conoces bien, Domingo las conoce muy bien, que son reformas paramétricas. ¿Y eso qué significa? Te elevo la edad de jubilación, te subo la edad de jubilación, te modifico el sistema de cálculo, que la gente no sabe por qué unos cobran 1.000 de pensión y otros 2.500. La inmensa mayoría de la gente sí sabe porque ha cotizado, pero no sabe cuál es la fórmula. Existe una fórmula y esa fórmula se puede modificar. Entonces, ¿qué te van a decir? Te van a decir, no vamos a tener en cuenta los últimos 25 años, como ahora. Vamos a tener en cuenta toda tu vida laboral. Hombre, claro, si tienen en cuenta toda tu vida laboral, tu pensión va a bajar en comparación con las pensiones actuales. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empiezas a trabajar cobras menos. Por lo tanto, si se amplía la base, tu pensión inicial va a ser inferior. ¿Qué más cosas pueden hacer? Pues pueden incentivar el retraso a la edad de jubilación. Te van a decir, en lugar de a los 67 o a los 68 o a los 70, jubílate a los 73. A cambio de una pensión mayor. ¿Qué más pueden hacer? Te pueden aplicar factores de sostenibilidad, que eso ya existía en el modelo que derogó el actual gobierno. Te van a vincular tu pensión inicial a la esperanza de vida. Como la esperanza de vida pues va a crecer, tu pensión inicial será más baja. Es decir, te van a engañar para ir laminando tu pensión por el lado del gasto, pero fundamentalmente a corto plazo todo se va a sustentar en los ingresos. Y ahí pues es grave porque estás destrozando la actividad productiva. Y eso va a hacer que muchos de vosotros, con toda la lógica del mundo, tal y como ya empieza a suceder, se vaya fuera. Y no tanto porque te roben, porque mucha gente sea consciente de que le quitan la mitad o incluso más de lo que ganan, sino porque existe un pequeño matiz también importante. Los servicios públicos que recibes a cambio de esos impuestos son cada vez peores. Y adicionalmente a eso, a diferencia de otros países, en España no solo pagan muchos impuestos, sino que te machacan a nivel de inspección fiscal. Los famosos youtubers que se han ido a Andorra, los famosos y los no famosos, a partir de un determinado nivel de ingresos, Hacienda te abre inspección y estás vendido. Como no tengas el músculo suficiente para aguantar el envite e ir a juicio, que en muchos casos se gana, pero claro, aguanta tú 4 años con embargo preventivo. ¿Vosotros sabéis que Hacienda os embarga? ¿Sois conscientes de que si te abre una inspección fiscal eres un empresario con un mínimo éxito y un año te va bien y facturas 200, 300.000 euros, te abren una inspección? Primero, lo que diga la inspección va a misa. Reclama. El inspector te dice, reclama. Pero luego te va a hacer una oferta, como hace la mafia, que no vas a poder rechazar. ¿Por qué? Porque el inspector... Os cuento cómo funciona la película. Esto está grabado y esto me va a generar problemas, pero... el inspector cobra por incentivos. Entonces él tiene un sueldo base y luego tiene un sueldo variable muy generoso en función de lo que reclame y de lo que recaude. Entonces él va a ir a maximizar. Entonces te va a decir, tú, 300, te han ido 3-4 años bien, 300.000, te hace un cálculo y te dice 100.000 euros. Dice, ¿y de dónde sacas la cifra? 100.000 euros. No, es que no me creo lo que me dices. No me creo lo que me dices. Y en España se ha invertido la carga a la prueba. Es el contribuyente el que tiene que demostrar su inocencia. Primera perversidad. Bueno, primera perversidad, cobrar por incentivos. Segunda perversidad, se invierte la carga a la prueba. Tienes tú que demostrar tu inocencia. Tercera perversidad, que para mí es la más terrible, ahora llega, vale, ya está, las cosas claras, acaba la inspección y te dice 100. Entonces te dice,
reclama. Tienes todo el derecho a ir a los tribunales. 4 años, más pagar un abogado, más pagar un procurador, más la posibilidad de que pierdas. Eso, tienes que pagar. Tienes que pagar. Pero con un problema añadido. Para ir a los tribunales, te embargan. Tienes que avalar los 100.000 euros. Por lo tanto, se aplica un embargo preventivo. O depositas 100.000, o un aval, o un embargo. La casa, lo que sea, 100.000. Por lo tanto, Hacienda ya eso lo tiene bloqueado. Bien. Y entonces es cuando llega la oferta que no puedes rechazar. Entonces el inspector te dice, bueno, si me das 50, aquí paz y después gloria. Y la inmensa mayoría paga 50. Así es como funciona en España. ¿Por qué se van los empresarios, profesionales cualificados o gente que le va mínimamente bien en este país? No solo se va porque pagan muchos impuestos, que también. Se va porque paga muchos impuestos, se va porque los impuestos que paga concibe que son un robo. Pero claro, si tú pagas muchos impuestos, pero a cambio tienes la mejor sanidad pública del mundo, vale. Pero es que en España se da la paradoja de que pagas muchos impuestos y tienes a cambio una sanidad pública que yo me atrevería a decir que mediocre, en el sentido de que no es que sean malos profesionales o demás, sino que está colapsada y por lo tanto para tener una operación o para tener cita con un especialista esperas meses, años. Tienes una justicia colapsada. Colapsada. Estamos hablando de que si tienes la gran desgracia de entrar en un juicio, puedes tardar décadas en conseguir una sentencia y tantas otras. Eso no es justicia. Y luego tienes una educación de pésima calidad. Entonces, la sensación que tienen muchos de estos contribuyentes es, me roban, o sea, pago mucho, me roban porque tengo que, además de sanidad pública, educación pública, pagar una sanidad privada, una educación privada, etcétera. Y luego están sometidos al acoso y derribo por parte de la agencia tributaria. Que al que le va bien, le abre una inspección, paga, y dentro de 4 años o 3 años le abre otra inspección, paga, y dentro de 4 años le abre otra inspección y paga. Y chico, llegado a un punto, te hartas y dices, me voy. Iba a ser otra palabra, Sí, pero me largo. es que ahí, fíjate, ni siquiera... Y eso es terrible, ¿eh? Ni siquiera es una cuestión de los youtubers o de gente de mucho dinero. Decíamos antes, a mí es muy importante el tema de las pensiones. ¿Qué opciones hay, no? ¿Qué opciones hay? Hemos visto un gasto que crece mucho más que los ingresos, pensando y volviendo en esa idea del sistema, bueno, pues más gastos que ingresos. Entonces tú tienes opciones. Primera, lo hemos dicho, ¿no? Subir más impuestos a los que trabajan. Eso se está haciendo por 2 vías. En primer lugar, con esos nuevos impuestos que decíamos de la reforma de José Luis Escrivá, el mecanismo de equidad intergeneracional, el factor de solidaridad, subiendo las cotizaciones por encima, las bases máximas por encima de lo que son las pensiones máximas, subiendo los impuestos. Entonces dices, primera idea, subir más los impuestos, se está haciendo. Segunda idea, recortar el gasto no en las pensiones de ahora, sino en las del futuro a través del cambio de las reglas paramétricas. También se está haciendo constantemente. Y te dicen, te vas a jubilar más tarde, tienes que trabajar más años de cotización. Tercera cosa que se hace, recortar el gasto en otras partidas del presupuesto. Y yo decía antes, podemos poner la de vivienda porque es la más evidente en estos momentos, pero en otras. Y entonces decimos, claro, ¿qué piensa alguien de 25, 30, 35, 40 años en España ahora mismo? De todas las opciones que hay para tratar de contener esto, a mí, que me suban los impuestos al trabajo me perjudica, sea en el formato que sea. Que bajes otras partidas presupuestarias, pues en un momento dado también. Por muy liberal que yo sea, digo, pues sí, a lo mejor yo soy liberal, pero oye, si te pones a regalar viviendas a los jóvenes, no, a lo mejor no me va tan mal. O si te pones a, yo qué sé, otro tipo de gastos. Desde luego, mal, no, o sea, podrías decir, oye, pues ya puestos en este juego de sumas y restas en los que todos utilizamos al Estado, por lo menos gástate el dinero en mí. Pues tampoco te lo gastas. Te pones a recortar el gasto en las pensiones futuras a base de endurecer las reglas paramétricas que a mí me van a afectar.
me dices la regla paramétrica más evidente, que es la de la de jubilación, que me olvide de jubilarme a los 65 67. Entonces, cualquier persona de menos de 30 o 35 años está viendo esto. Es decir, que todas las reglas se ponen en su contra. Y dice, oye, ¿no hay más opciones para tratar de equilibrar eso? Y dices, hombre, sí, hay una más, que es tratar de contener el gasto actual, el gasto de los actuales pensionistas. Y esa no se plantea nunca nada, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia y en ningún porcentaje. Y dices, hombre, esto no puede ser. Entonces, ahí es donde yo entiendo que, desde el punto de vista, no lo ha habido nunca en España, pero empieza a haberlo esa especie de guerra generacional de decir, oye, no puede ser que todos los ajustes caigan en el mismo lugar, y es que es lo que está ocurriendo. Que tenemos un problema es evidente, que no es culpa de los actuales jubilados, yo creo que también es evidente que no es culpa de los actuales jubilados. Oye, los tíos han trabajado muchos años, con mucho esfuerzo, han pagado unas cotizaciones muy altas en un país mucho más pobre que nosotros, ¿eh? Que aquí estamos todos, no sé, venga, vete tú a España del año 65 a decirle a un señor que había nacido en el año 50 y que empezaba a trabajar en el año 65 con 15 años en Cuenca en el año 65, que él ha tenido la vida más fácil que tú. A ver si tenemos alguno cara para decir eso. Yo no la tengo. Y ahora ese tipo tiene 75 años y está cobrando una pensión que está muy bien. Entonces, no es una cuestión de decir, este hombre tenía la vida más resuelta que yo. ¿Cómo? Vete en el año 65 a Cuenca a decirme quién tenía la vida más fácil y más difícil. Pero eso es compatible con decir, no puede ser que de todas las opciones de ajuste que tengas, todas caigan en el mismo lugar. Pues tiene que haber alguna forma de equilibrio. Oye, pues plantear una forma de que los pensionistas actuales pierdan, por ejemplo, entre 8 o 10 puntos de poder adquisitivo en una década o década y media, pues yo creo que sería razonable. No estoy diciendo en términos nominales, ni estoy diciendo un recorte del 10% de aquí a mañana, pero decir, les subimos un punto menos de poder adquisitivo que la inflación de aquí a la próxima década. Pues tampoco pasaría nada, pero no se hace. Lo siento mucho, de verdad, pero el tiempo es limitado. Bueno, antes de proceder con preguntas para el público, desde Lara queríamos concluir el acto con un pequeño discurso de clausura. Alberto Venegas Lins dijo que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia y la cooperación social. En la España actual, los jóvenes vemos que la cooperación social se convierte en una jerarquía extractiva en la que la clase política merma nuestra capacidad de ahorro para cedérsela a jubilados que ven aumentado de forma injustificable su poder adquisitivo. Aunque desde muchos colectivos sociales cada vez se opta más por denunciar este problema, los políticos parecen ser reacios a ofrecernos soluciones y alternativas, y muy al contrario se nos tilda de insolidarios, de vagos, de fachas o de neoliberales. Sin embargo, desde la Ley de Voces Libres, nosotros somos parte de esta batalla cultural, y por eso mismo os animamos a todos a participar de nuestro ideal y de nuestro proyecto para hacer que España sea un país más próspero, más justo y más libre. Creemos, desde la Ley de Voces Libres, que es hora de unirse en la barricada de la libertad, aunque el adversario sea el peso de un Estado omnipresente y absoluto. Por muy débil que parezca la trinchera, por mucho que parezca que luchamos en tierra de nadie, nunca fue tan necesario mostrar resistencia al estatismo. Y no es preciso entrar en peleas intergeneracionales falsas, sino ajustarse a aquello que decía Unamuno: vencerán, pero no convencerán. Aunque el Estado venza, nosotros convenceremos. Aunque los políticos utilicen el monopolio de la violencia para robar nuestro poder adquisitivo, nosotros ofreceremos resistencia. Y aunque nos digan que todo esto es por justicia social, nosotros siempre diremos y señalaremos la verdad. Nuestra vida y nuestro futuro depende de ello. Muchas gracias a todos y viva la libertad, carajo. Dicho esto, si alguien del público